Bien, vamos a hacer el diseño de el arranque directo o arranque paro de un motor trifásico desde una botonera Start en Stop. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es el diseño del circuito de fuerza. Tenemos lo que es la red de alimentación. Vamos a elegir una red de alimentación trifásica. Luego partimos hacia los elementos de protección. Seleccionamos aquí un disyuntor trifásico. Luego seleccionamos el contactor trifásico. Luego seguimos con el relé térmico. Y finalmente el motor trifásico, de 3 terminales. Entonces vamos al cableado del circuito de fuerza. Entonces seleccionamos estas que son 3 líneas que se pueden trazar fácilmente. Luego bajamos acá, luego acá. Entonces PE, ustedes observan a la carcasa del motor, viene siendo el cable de puesta a tierra. Puede ser de color verde o verde con franja amarilla. Bien, entonces básicamente ese es el circuito de fuerza. Vamos ahora a desarrollar lo que es el circuito de control. Bien, entonces vamos a utilizar la alimentación. Acá vamos a rotarla. Entonces neutro, lo rotamos acá. Ok, muy bien. Vamos a bajarlo un poco más aquí. Bien, partimos desde la protección térmica, los contactos de protección térmica. Vamos a ver, míralo, acá está. Bien, entonces luego va hacia el pulsador Stop, el Start, que es normalmente abierto, y el Stop normalmente cerrado. Luego tenemos un contacto auxiliar del contactor, y luego tenemos acá la bobina. Bien, no vamos a utilizar el 97-98, vamos solamente el contacto 95-96, que es el cerrado. Bien, entonces vamos a realizar el cableado del circuito de control. Tenemos aquí la entrada, luego aquí va, entonces acá el neutro. Entonces ya tenemos ahí conectado el circuito de arranque paro. Bien, entonces algo importante es, por ejemplo, acá tenemos KM en el contactor. Tenemos KM. Hay que colocar ese mismo nombre en mayúscula. Entonces tenemos el mismo nombre de los pulsadores. Tenemos que colocar S1 y S2, igual con este contacto auxiliar que pertenece al contactor KM. Entonces verificamos la conexión, todo está correcto, podemos darle a play. Entonces subimos el disyuntor, ya está llegando energía. Cuando pulsamos el botón de Start, lo que sucede es lo siguiente: hay un flujo de corriente
Entonces cuando se pulse Start, ese flujo de corriente llega a la bobina, se energiza la bobina, sus contactos cambian de estado, este que estaba normalmente abierto se cierra, y se cierra por igual los contactos de fuerza del contactor. Entonces se puede soltar o pulsar, y como quiera el motor va a continuar funcionando. Entonces cuando yo presiono el botón de Stop, entonces se apaga el motor. Podemos presionar acá Start. Digamos que el motor tiene una falla por sobrecarga, entonces se apaga el sistema. Si yo lo reseteo, el sistema se apaga completamente. Tendría que volver a presionar el Start para que vuelva a encender. Bien, entonces vamos a dar esto acá. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es este esquema de control. Vamos a realizar el cableado real. Bien, vamos a seleccionar esta parte. Entonces tenemos el motor. Digamos, acá tenemos el motor. Tenemos luego el relé térmico. Este vendría siendo el relé térmico. Luego del relé térmico tenemos el contactor. Míralo acá, el contactor. Luego tenemos el disyuntor o breaker trifásico. Moverlo un poquito hacia acá. Ok, muy bien. Bien, entonces luego vamos a colocar la red de alimentación trifásica. En este caso, vamos a bajarlo un poco más acá, que esté más cómodo ahí. Muy bien. Entonces vamos a alimentar. Acá yo selecciono el conductor más grueso para el circuito de fuerza, y podemos seleccionar el conductor mediano para el circuito de control en el cableado de este circuito. Entonces en el caso del circuito de fuerza es bien sencillo realizar el cableado, porque los elementos van conectados de forma lineal. Por ejemplo, acá en la red de alimentación conectamos esta línea, luego la línea 3, la línea 1. Vamos a acercarlo para que puedan observar. Ahí, muy bien. Entonces luego ustedes observan que desde el disyuntor va hacia el contactor, hacia la entrada del contactor. Entonces ahí va, y de la salida del contactor hacia el relé térmico, acá, hacia el relé térmico. Entonces de la salida del relé térmico hacia el motor eléctrico. Entonces conectamos ahí. Vamos a doblar un poco acá para que no choque con el cable de tierra. Entonces nos faltaría el conductor de tierra. Vamos a doblar acá. Este es el conductor de tierra ante una falla de aislamiento en el motor, para que desvíe esa corriente. Bien, entonces ya tenemos el circuito de fuerza, que es bien sencillo. Entonces vamos ahora al circuito de control. Entonces partimos desde la línea 1. En este caso el programa simula con el neutro y una línea. Sin embargo, se puede alimentar desde dos líneas acá. Entonces ustedes observan que de la línea va hacia el 95. Vamos a elegir, por ejemplo, esta línea.
Vamos a seleccionar un conductor más delgado. Entonces, conductor, esta fase acá. Entonces, de esa línea 1 vamos a llevarlo hacia el 95 acá. Todo ok, muy bien. Entonces, del 95 va del 96 hacia la entrada del pulsador. Entonces vamos a buscar el pulsador. Acá tenemos el pulsador. Ese es normalmente cerrado. Tenemos que seleccionar, colocar ese 1, pulsador rojo. Vamos a colocar el start. Ok, muy bien. Vamos a colocar el nombre S2 y este S1. Ok, excelente. Entonces, acá desde la salida del contacto 95-96, el 96 va a la entrada del pulsador rojo, el stop. Entonces, de acá vamos a seleccionar el conductor, el 96, el 1, porque acá tiene, recuerden que cuando indica 1, 2 significa normalmente cerrado. Entonces acá indica 11, 12, que hace referencia al 1, 2 en la terminación de la numeración del contacto, normalmente cerrado. Entonces del 2, la salida del pulsador cerrado va hacia el 3 del pulsador normalmente abierto. Entonces vamos hacia acá. Ahora recuerden que aquí hay un pequeño fallito ahí. Vamos a conectar acá. Entonces, el fallo que yo tuve es, por ejemplo, si ustedes lo conectan así, no va a haber contacto en el conductor. Es importante que lo conecten en este mismo punto acá. Entonces, lo que le iba a decir es que acá ustedes pueden conectar, aunque en el esquema dice que va desde la salida del pulsador cerrado hacia el 13, el 3. También se puede conectar hacia el 4. Recuerden que esto es básicamente un contacto abierto. Eso no tiene polaridad. Bien, seguimos. Entonces, del 14 va hacia 1. Es decir, del 4 acá hacia el A1 del contactor. Entonces sacamos acá, vamos aquí, muy bien, y de acá a la 1. Ok, entonces ya tenemos esta parte conectada. Lo que quedaría es conectar el contacto 13-14 normalmente abierto del contactor. Entonces vamos a buscar acá el 13-14, que debe de quedar en paralelo con el pulsador start o el pulsador verde normalmente abierto. Entonces el 13 va hacia el 13 del pulsador, es decir, acá. Entonces llevamos vamos a darlo acá, doblarlo. Ponerlo acá para que no se confunda. Y entonces parece que no se, entonces lo pueden asegurar ahí la conexión con este punto de empalme. Bien, entonces ya conectamos esta parte acá, el 13. Faltaría el 14 acá. Entonces vamos
el 14 en paralelo con el 4 acá. O con A1 también, pero básicamente lo mismo. Colocarlo acá con A1. ¿Qué digo con A1? Está conectado acá mismo. Bien, entonces acá tenemos suelto A2, nos falta conectar A2 acá. Le decía ahorita, acá tenemos el neutro porque el software trabaja con un potencial y un neutro, o línea 1 o línea 2. En este caso estamos asumiendo que esta es la línea 1 y el neutro la línea 2. Entonces vamos a conectar a la línea 2 la bobina acá, es decir, la 2 a la línea 2. Entonces vamos a conectar acá. Esperemos que, bueno, aquí hay un pequeño problemita. Vamos a sacarlo por acá arriba. Ok, muy bien. Entonces, algo importante es los nombres. Por ejemplo, acá tenemos F, ok, KM. El disyuntor tiene Q, vamos a colocarle Q acá también. Ok, bien, entonces podemos probar acá. Vamos, subimos disyuntor. Entonces presionamos el botón de Start. Ahí ustedes observan que arrancó el motor, está girando acá. Presionamos el botón de Stop y existe la parada. Acá la marcha, acá usted lo ve en rojo, el contactor que está enclavado, y acá el disyuntor que está arriba. Vamos a suponer que hay una falla. Presionamos acá, ese contacto se abre, entonces no se puede accionar ya que se disparó por una sobrecarga. Este no tiene ningún efecto también. Entonces volvemos a resetear y ya podemos volver a la marcha del motor y el apagado. Bien, entonces básicamente este es el circuito del arranque directo, el arranque paro de un motor, y el cableado real, el cableado físico. Bien, entonces ya ustedes saben, nos vemos.